Clarín sacó una materia de DNU, entre ellos el DNU 267-2015. Permitía al cable de Clarín extenderse sin ningún tipo de restricción, quitaba cualquier límite a la concentración de las empresas audiovisuales y eliminaba la utilización de redes por terceros, salvo en el caso de las cooperativas, que debían ceder su infraestructura a los entrantes. De esta manera concentraba la administración y el control de los medios audiovisuales de la infraestructura de comunicaciones en un directorio elegido mayoritariamente por el presidente de la nación. Este podía cambiar las medidas sin necesidad de justificación alguna. De esta manera se fue claustrando la comunicación. Entonces se sigue privando a los operadores del servicio básico de telecomunicaciones de brindar televisión por cable. Esta inconsistencia de considerar a la TV por cable como una TIC cuando se trata de un medio audiovisual lineal sostiene la barrera artificial para que los operadores satelitales, y el operador satelital porque hay uno solo, no pueda prestar ningún otro servicio, pero lleva dependencia orgánica, política y funcional de la autoridad de aplicación hacia el presidente de la nación. Sin embargo, el gobierno afirmaba que esta situación era transitoria y manifestó su intención de corregirla para comenzar a respetar los estándares que refieren a la autonomía relativa de quien aplica la norma respecto de injerencias políticas y económicas. Aquí lo fundamental es que quien regule no debe ser cooptado por quien es regulado ni objeto de presiones políticas que puedan afectar los derechos consagrados en la ley de medios. Por su parte, el DNU 1340 del 2016 fusionó a la telefonía móvil y fija con la TV paga. Clarín pudo comprar Telecom, concentrando más su poder. Cablevisión compró Nextel, aunque se asciende al 4G. Entonces, los cambios en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital afectaron bastante con sus no políticas de comunicación, que terminan tergiversando el espíritu, la propia función de cada ley. Se interfiere en la regulación de las tecnologías de la información y la comunicación y en los medios audiovisuales. Esta conglomeración, centralización del poder fue debido a la creencia de que dichas leyes ya eran consideradas obsoletas. Entonces el ENACOM llega para reemplazar y encastrar dos autoridades de aplicaciones diferentes, el AFCA y el AFTI. Así se deterioraron las políticas de comunicación, el escenario se tornó más complejo, la demanda territorial creció, al retroceder hacia las deudas de plan técnico que tenía la ley de medios, con los cambios en el organismo de control y educación y con las medidas de la nueva pauta publicitaria oficial. Pero todas estas medidas estaban disfrazadas con una voluntad política, lo cual desencadenó que los medios populares alternativos contrahegemónicos no pudiesen sostenerse. Este cambio de paradigma condiciona la reconceptualización de la regulación de las TIC, anulan la ley de medios y retrotraen a una comunicación hacia la ley dictatorial. Le quitan poder a las pequeñas y medianas empresas y preponderancia a las organizaciones sociales sin afanes lucrativos, que debían ser beneficiadas por su falta de ingresos. Al derribar la LCCA con su regularidad y la LAC con su continuidad, se destruyó ese fortalecimiento de las organizaciones sin afanes lucrativos al cual habían contribuido dichas leyes. Así estas organizaciones fueron perdiendo sus recursos, degradando sus condiciones para garantizar el ejercicio pleno y completo de la libertad de expresión y los derechos a la comunicación, quedando muy expuestas a una competencia que resultó muy difícil de sostener. Las leyes se desarticularon con los neumacristas, liberales, materialistas. Los contenidos de los medios quedan libres para fluir por las redes. Por lo tanto, estos operadores se ven obligados a abrir sus redes de acceso a sus propios competidores. Además, los sujetos no tienen el espacio para participar activamente en la comunicación social. Por lo tanto, no hay exigencia de políticas públicas, porque se les ve como meramente consumidores. Entonces, todos estos cambios macristas fueron condicionando el proceso hacia la actualización de la ley de medios y alejándolo de su objetivo principal: ir hacia la desconcentración y la democratización de la comunicación. Pero, como se cambiaron los objetivos de las empresas informativas, se eliminó el concepto de servicio público esencial y estratégico de la TIC e competencia, que debía ser prestado con generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad.
A su vez, la incorporación de la TV por suscripción como servicio TIC eliminó las restricciones para el ingreso a prestadores TIC. Esta se suspende por 2 o 3 años horas de promoción, pero no se limita. Así, la ausencia de concursos para habilitar nuevos actores en los medios, la falta de información fiable sobre quiénes son los licenciatarios, el sobreactuado oficialista de los medios estatales, la intromisión para sacar los recursos para promover políticas carentes se conglomeraron por los controles sociales y políticos. De esta manera se va alejando la concreción de resguardo del 33% de las frecuencias del espectro radioeléctrico para su gestión por parte de los actores sociales sin afanes lucrativos. De esta manera se excluye a la TV por cable y a la televisión digital terrestre paga de la ley de medios. La televisión por suscripción no sea satelital pasa a ser regulada por la ley argentina digital. Así, el único operador de TV vía satélite, DirecTV, incrementó notablemente su participación en el mercado de la TV paga argentina. Este auge se disparó en el 2008, cuando tenía el 11,5% de sus abonados, y prescribió a fines de 2014, cuando sus clientes aumentaron al 28%. O incluso Vila Mazzano, propietario del cable operador Supercanal, y el dueño de Telecentro, Pierri. Ambos incrementaron levemente su participación relativa en el mercado de la TV paga. De tales modos se beneficiaron los grandes medios comerciales en contra de los intereses del sector sin fines lucrativos, más los medios comunitarios, para los cuales la implementación de la ley de medios se había significado un gran avance jurídico, legal y económico, por lo que les afectaron bastante los cambios macristas en su sostenibilidad, su gestión y su acceso a las licencias. Ciertos pormenores que debilitaban la ley, también su implementación, la falta de acceso a la información pública, la falta de avance con la asignación de frecuencias para las organizaciones sin fines de lucro, por lo tanto la falta de concreción del pluralismo político, la falta de adjudicación de recursos para medios sustentables, la falta de límites a la concentración de propiedad de medios desde el anteproyecto de la ley, la falta de fortalecimiento de la producción de contenidos bonaerenses territoriales locales, por lo tanto la falta de límites a la centralización del poder, además la insuficiencia de vallas a la propiedad de la TV paga, la débil integración de la autoridad de aplicación, la cual en la LSCA sus directivas debían contar con la aplicación de una mayoría especial del Senado para garantizar que cuenten con un fuerte acuerdo estable, a la vez que cumplan con los estándares de no remoción discrecional y de no coincidencia temporal con el mandato del Poder Ejecutivo. No tener en cuenta a Internet el tope al límite para las licencias, la inseguridad en la exactitud de la cantidad disponibles y ocupadas, o sea, falta el plan técnico para revelar esta información. También había falta de capacidad del Estado para afectar la estructura concentrada de la propiedad de medios. Asimismo, se excluyeron los medios gráficos, en los cuales es evidente que hay una gran necesidad de democratización de su regulación, pero hace falta una fuerte intervención estatal para garantizar este acceso al espectro radioeléctrico, que es el que más escasea al ser tan finito, pero los medios populares son los que terminan pagando los impuestos y perdiendo ingresos para sus recursos, a pesar de que es altamente necesaria la regulación. La inseguridad de las licencias intransferibles, aunque se abría a otras voces, la falta de determinación de la definición de las licencias para emisoras de baja potencia en circunstancias de probada disponibilidad del espectro y en sitios de alta vulnerabilidad social y o de escasa densidad demográfica, siempre que sus compromisos de programación estén destinados a satisfacer demandas comunicacionales de carácter social. Por otro lado, la desconsideración de la evidente concentración al seguir habiendo prácticamente solamente un actor dentro del campo de la televisión satelital, cuando se ha establecido que el 10% de los fondos recaudados por gravámenes sean destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios. Con todas estas debilidades, las medidas macristas lograron romper con la ley, ya que había muchos límites a la concentración establecidos muy desequilibradamente, los cuales desencadenaron varios conflictos entre los grandes medios y los medios comunitarios. Esto se evidenció en que la participación de los nuevos actores en la comunicación despertó rechazo en las cámaras de propietarios de medios nacionales y regionales, en cambio entusiasmo en las organizaciones de la sociedad civil. Este transporte y esta distribución de contenidos a nivel social ya venía desigual desde hace años, pero quien debe actuar es el Ministerio de Comunicaciones para beneficiar a los medios comunitarios. Así, las grandes empresas no se aprovecharían de su estatus y la ley de medios se restauraría.
Pero esto ya venía desde, por ejemplo, la acusación del gobierno kirchnerista al grupo Clarín y sus inconvenientes judiciales cuando se desarrollaba un activismo judicial para retrasar la aplicación de la regulación vigente, para lo cual se utilizó como recursos de batalla a los puntos conflictivos de la LCCA sobre la concentración de medios. Así se le cedió el desenlace de la controversia al próximo mandato presidencial, donde se cambió el régimen de las licencias, abstrayendo el problema de adecuación, en vez de solucionarlo, retrocediendo hacia aquellas ideas liberales y aumentando la tensión entre los derechos a la comunicación y la libertad de expresión, para lo cual es indispensable tener en cuenta los derechos habilitadores de la comunicación y las diferentes etapas de las propietarias de la información. De esta forma se podría ir moldeando cierta mirada de la sociedad y del Estado para ir mucho más allá de aquella negativa visión liberal de censurar en vez de regular. Pero, más allá de aquellas carencias de medidas efectivas, el gobierno de Mauricio Macri tendría que haber considerado más la mirada popular, ya que un dinero propio diseñado para reducir las desigualdades en el acceso a las TIC no puede ser equiparado con una política de comunicación democrática, porque esta necesariamente debe contemplar una instancia de participación, debate, independientemente de quién conduzca la administración del Estado. Pero entonces, en parte sí y en parte no, se podría decir que impactó el DNU 690-2020 de los servicios esenciales y las burbujas digitales en la democratización y la desconcentración de la comunicación. Le trató de poner una curita a la ley argentina digital al declarar que la telefonía móvil, el acceso a internet y la TV paga son servicios esenciales. Se politizaron las tecnologías, pero se arrastró el error de considerar a la TV paga como una TIC, lo cual concentra las nuevas tecnologías con los viejos medios. Pero para que esto se revierta, el Estado debe estar presente y actuar como garante de derechos para su consagración como tal, para no retroceder a un esquema ultra regulado que espantaría a competidores y pondría más obstáculos a las pymes. Entonces, este DNU en principio es un gran avance, ya que recupera mayores potestades regulatorias para el Estado. Se extiende la suspensión de las tarifas hasta fin de año, una decisión urgente y necesaria frente a la emergencia sanitaria. Pero aquí influye la centralidad en la provisión de servicios en el contexto de pandemia, el modo en que la noticia es presentada por medios cuya propiedad es de empresas que también ofrecen a sus afiliados, por ejemplo Clarín, y la exigencia de que el debate deje de lado estrategias que contribuyan a la mala información. Pero aquel dicho de que el DNU puede inhibir inversiones o suponer estatización es tan alarmista como falso. La telefonía básica es un servicio público y privado desde 1990 y las TIC, consideradas como servicio público en competencia, registraron un gran impulso inverso. Aquella necesidad de actualizar la regulación audiovisual, tutelando la libertad de expresión y los derechos de acceso y participación de todos los ciudadanos, preponderando hoy en día la garantía del derecho de reunión y asociación. Pero la TV paga está ahora a merced de los DNU de Macri como un servicio TIC. Sin embargo, la telefonía móvil es incorporada como servicio público, que antes solamente le correspondía a la telefonía fija, pero queda pendiente el debate para una nueva regulación de políticas sobre la TV por cable y la TV satelital. Entonces es necesario recuperar los valores de la LCCA, como los límites a la concentración de la propiedad, tener señal propia, emitir señales locales y universitarias, respetar la grilla de contenidos, incluyendo la protección a niñez y adolescencias, incluir señales de otros prestadores. Así, aunque se avanza en calidad de servicio y regulación de tarifas, hace falta proteger la diversidad y el pluralismo, proteger y fomentar el trabajo y la industria cultural nacional. Pero aquella problemática que surge al equiparar servicios de comunicación discrecional editorial, porque alguien decide los contenidos, con las telecomunicaciones, implica desandar el camino de profundos retrocesos. Hay que replantear y debatir en profundidad un abanico más amplio de políticas con incidencia en el modo en que se producen, distribuyen y consumen los bienes culturales. Pero se dice que cuando la situación de
emergencia, o sea la pandemia, quede atrás, el desafío de las políticas será ir más allá de un DNU que regule tarifas mayoristas y permita al Estado un eventual ordenamiento de precios justos y razonables. Lo que queda entonces es la prestación del servicio público con carácter universal y enlazado a ello el problema de acceso, de asequibilidad. Entonces tal vez lo que sigue es pensar en cómo hacer lugar a la articulación virtuosa de un servicio público pensado en clave de derechos humanos y no solo ajustar las clavijas de actores con presencia significativa de mercado.